Os doy la bienvenida al vídeo número 5 de nuestra serie sobre el montaje de nuestra impresora multicolor 3 en 1 y llegamos a una parte de ponernos ya con el tema de la electrónica, hacer todo el conexionado de cables. Para esto lo primero quiero presentaros cuál va a ser la electrónica que vamos a usar. En este caso, como tenemos un extrusor 3 en 1, necesitamos algo que sea capaz de manejar tres ejes X y Z, pero también que sea capaz de manejar tres extrusores. Esta electrónica, que como veis es una rumba, placa de 8 bits, todo en uno, tiene muy buena pinta y ya tenía ganas de poder probarla. Veis aquí, se la he pedido a la gente de fiset.com y ya os digo, en la construcción y componentes hoy por hoy, en ese tipo de placas creo que es posiblemente de lo mejorcito que hay. Si quisiéramos 32 bits, lo recomendable sería pues algo como una Duet, por ejemplo. Para no sobrecargar la electrónica he decidido también poner un MOSFET adicional, en este caso este pequeñito que acaba de salir de la casa Triangle Lab, hasta 24 voltios, y que lo pondremos adicionalmente para proteger un poquito la electrónica, simplemente por protección. Así que lo que vamos a hacer primero antes de nada es colocar estas dos cositas en nuestra máquina. Para ello imprimir esta pieza que está pensada para poner más o menos sobre esta posición, ahí poner todo, electrónica y MOSFET. Y veis que también tiene aquí esta especie de extensión que será más adelante para poner un ventilador que podremos manualmente girar sobre la electrónica para recolocarlo o apartarlo si queremos tocar algo. Por la parte de atrás tenemos donde este ventilador un hueco para pasar una tuerca de métrica 4 y después tenemos aquí, a ver si lo vemos aquí, un pequeño huequecito para pasar unas tuercas de métrica 3 que servirán para agarrar la electrónica. Vamos a pasar esas tres tuercas, aquí había un agujero más también, tuercas encastradas de métrica 3, pero no podemos poner directamente la electrónica ya que taparíamos este agujero que justo sirve para amarrar en uno de los perfiles. Lo que sí ya podemos hacer es amarrar ya el MOSFET con la tornillería que nos trae en su propia bolsita. Aquí tendríamos puesto el MOSFET con los conectores hacia abajo. De momento le he puesto dos tornillos, pero es más que suficiente. Vamos a colocar esto ya en la estructura. Eso sí, antes recordar dejar pasada por aquí una tuerca de métrica 4. Yo por si acaso, para dejarla ya agarrada, le he puesto ya un tornillo de métrica 4. Ahora, para casos como este, donde ya tenemos una estructura totalmente montada y no queremos andar montando y desmontando todo el rato, os recomiendo que pidáis unas cuantas también por AliExpress de estas tuercas de slot de métrica 4, que lo bueno que tienen es que girándolas un poquito se dan metido por dentro del perfil sin tener que andar desmontando. Así que os pondré el enlace de este tipo de tuerca, que es la que vamos a utilizar a partir de ahora, ya que la estructura pues ya estaría terminada. Voy a poner una en este lado y otra en esta parte de aquí. Así, con esto y dos tornillos de métrica 4x8 ya voy a poder atornillarlos. Aquí lo tendríamos agarrado y ahora es cuando vamos a atornillar la electrónica. Aquí tendríamos la electrónica ya colocada, ya en breves vamos a empezar el conexionado. Es bueno que siempre tengáis un esquema de conexiones como este que tengo yo aquí. Lo compartiré con vosotros en el fichero de piezas para imprimir, que en este caso son solo 2 o 3. Lo siguiente, conectar también la fuente de alimentación, en este caso he elegido 12 voltios, 30 amperios, 360 vatios. Y la voy a poner al otro lado. Vamos a empezar a cablear. De la fuente tienen que salir dos pares de cables, positivo y negativo, que pasarán por la parte de abajo de este perfil hacia lo que es la electrónica y el MOSFET. Así que antes de nada voy a cablear eso. El cable que he comprado ha sido de 4 milímetros, pero donde lo compro habitualmente se acabó tanto el color negro como el marrón, así que he cogido este de color amarillo, que voy a utilizar para la masa. El rojo es el positivo y en este caso el amarillo lo voy a utilizar como negativo. No es lo ideal, pero ya os digo, donde compro aquí habitualmente es un sitio pequeño y ya no teníamos otro color. Así podéis ver que si básicamente tenemos la fuente en esa posición, he sacado el cable positivo por aquí y vemos hasta dónde lo tenemos que llevar en la electrónica y cortamos.
Si nos fijamos, tenemos que de la fuente de alimentación salen dos conexiones positivo y negativo, una que pone Main Power, que es la alimentación general y del extrusor, y otra que pone HV Power, HV es de Heat Bed, es decir, la cama caliente, y luego aquí tenemos la salida. Como vamos a poner MOSFET, la corriente no la va a coger de aquí, va a pasar por el MOSFET directamente de la fuente, por lo tanto, nosotros podemos puentear el Main Power con el Heat Bed Power de la placa. Así que el cable rojo tiene que subir hasta aquí y luego puentear con la siguiente conexión positiva. Aquí en este punto voy a hacer una actualización, ya que no estoy muy conforme con el tema de los cables, pasan muy cerca del motor. Lo que voy a hacer es modificar esta pieza del final de carrera de Z para que pueda ir por dentro de este otro perfil y no en el trasero, y así la electrónica, al poder bajarla hasta aquí abajo de todo, lo que vamos a ganar es que en vez de atornillar en este perfil de aquí, atornillaremos en el de atrás, ganando espacio. Aquí podéis ver la comparación de la pieza vieja con la pieza nueva. Y aparte he puesto este pequeño soporte con un agujerito justo para que pase una brida y podáis sujetar por aquí también cables. Lo que sí podéis aprovechar ya para dejar puesto el final de carrera con LED con dos tornillos de métrica 3×6. Así nos quedaría la pieza y con eso terminamos esta actualización. Ya podemos continuar. Habíamos conectado un cable positivo, lo pasamos por debajo y este cable positivo tiene que llegar a la primera conexión positiva que tenemos aquí. Ahí lo tenemos. ¿Por qué el puente está hecho con un cable más delgadito? Bueno, aparte de porque con un pedazo gordo no nos entra, es porque esta entrada de corriente solo se va a utilizar a modo de señal, no va a haber un consumo. Por lo tanto, no hay ningún problema en que el cable sea más delgado. Vamos a pasar del positivo de arriba que nos queda, que sería el de la cama, por aquí, lo bajamos por aquí y va a entrar al MOSFET. Diréis, bueno, ¿y dónde entra el MOSFET? Pues fijaros que tiene aquí esta clavija que nos traía ya un cable que pone control de 3 a 24 voltios. Bueno, pues simplemente pongo la clavija en su sitio, por lo tanto pasaréis el cable rojo de esta conexión hasta el positivo de aquí arriba. Cable positivo conectado que viene del MOSFET. Bien, pues como ya he hecho la parte del positivo, es cuando ahora desde la fuente voy a conectar un negativo, que acordaros, yo lo pongo de color amarillo. Aquí lo veis, conectado en una de las salidas negativas, y lo voy a pasar ahora por debajo. Aquí lo tengo, veis que he cogido el cable, lo paso por detrás y repito la operación con el negativo que he hecho antes, es decir, el negativo ahora se conecta aquí. Pongo un cable más delgado puenteando este negativo con este otro que está libre y después ya puedo conectar este negativo al que me queda arriba, que recordar es el que viene desde el MOSFET para que sea controlado por la electrónica. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues volvemos a pasar un positivo y un negativo de fuente hasta aquí abajo, ya que van a entrar directamente al MOSFET. Otro positivo y otro negativo hasta lo que es el MOSFET. ¿A dónde lo conectamos? A donde pone Power, positivo y negativo. Ahí lo tenemos. Nos faltaría por conectar la cama al MOSFET, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a seguir ahora progresando con la electrónica, así que lo siguiente va a ser ver cómo se colocan los drivers. Y aparte, fijaros que debajo de cada driver, en vez de jumpers, viene esta plaquita pequeñita, muy diminuta, que tenéis que quitar un plástico amarillo que tiene por encima. Aquí veis cómo he empezado a retirarlo, ya que debajo hay unos diminutos micro switch que ponen 1, 2, 3, on arriba, off abajo, que dependiendo de cada driver sabéis que sirven para configurar el número de pasos o el modo de trabajo. Vamos a quitar estas láminas amarillas. Quiero enseñaros cuál ha sido mi elección de drivers. Mirad, para el eje X, Y y Z vamos a usar unos TMC 2208 que ya vienen de serie con el modo Steel Chop, es decir, el silencioso activado. Y para el extrusor no voy a poner estos, ya que necesitamos torque
Voy a poner unos clásicos de la serie A4, ya que está más que demostrado que son los que mejor funcionan sin interferencias ni defectos por utilizar demasiado voltaje en las extrusiones. Los vamos a montar de una manera un poco especial, y es lo siguiente. Estos drivers suelen calentarse bastante y veis que con ellos nos mandan unos disipadores de gran tamaño para poner en la parte superior. Pero quiero que veáis que realmente el chip que se calienta está en la parte inferior, con lo cual estamos disipando sí algo de calor, pero no lo suficiente. Así que el truco es el siguiente: vamos a pedir de estos disipadores pequeñitos y vamos a poner el disipador grande por arriba, y por la parte inferior pondremos encima del chip este otro disipador. ¿Cómo se ponen los drivers? Se ponen con el potenciómetro hacia los conectores verdes. En cambio, los serie A4 se ponen con el potenciómetro hacia la derecha, hacia el lado contrario. Y en cuanto a los jumpers, en los serie A4 tienen que estar el 1 y 2 y 3 en on, que es mi caso, pero en los TMC el número 3 tiene que estar en off, que veis que ahora estaría en on. Voy a bajarlo, ahí está, veis ahora claramente la diferencia de estar en off a en on. Así nos quedarían con el doble disipador. Bien, pues vamos a colocarlos. La orientación del driver, veis hacia dónde está el potenciómetro, en unos o en los otros. Ahora vamos a empezar a conectar los finales de carrera. Primero el del eje Z, que si queréis también podemos aprovechar, ya que nos sobra cable y cable, a recortarlos un poquito. Como siempre, esto es opcional, yo simplemente no me gusta tener mucho cable colgando. Aquí veis cómo los he dejado, nada, soldar un poquito y funda termorretráctil. Lo conectamos aquí en el Z-, recordando que el cable verde, que aquí es el que está arriba solo, es señal, y después viene negativo y positivo debajo. Medir de qué largo vamos a ir necesitando tanto el cable del motor como del final de carrera, que ya vamos a colocar aquí, pero primero para eso subiremos manualmente el Z arriba de todo. Aquí está Z en la altura máxima, con lo cual ahora es muy fácil calcular cuánto es el cable que necesitamos para que esto baje recto hacia abajo y se conecte en su driver correspondiente. Tenemos dos maneras de conectarlo, fijaros. Por un lado, conexión directa, que habría que cortar los cables, y por otro lado tenemos aquí los pines para conectar directamente la conexión DuPont a ellos. ¿Cuál es el problema? Muchas veces no sabemos en el orden que vienen, por lo que puede coincidir o no la conexión con el orden de los cables que salen del motor. De momento lo vamos a dejar así e iremos haciendo pruebas para ir conectando poco a poco el resto de motores. Poner también aquí arriba el otro final de carrera, así que vamos a girar esto un poquito, y de nuevo para atornillarlo lo haremos con dos tornillos de M3x8. Ahí está, atornillado, y veis que se activa perfectamente. Soltaremos este tornillito de aquí para poder poner esta pieza aquí arriba, que veis que tiene una especie de hendidura por la cual sujetaremos con una brida todos los cables que vengan del extrusor y el propio que sale del final de carrera, así no nos van a molestar. Pieza preparada, de momento no ponemos brida, simplemente calculamos que el cable del final de carrera pasa por el mismo sitio y también entra por aquí y tiene que llegar hasta la parte inferior. Es decir, esta conexión de aquí, siguiendo el esquema, y con el verde también hacia arriba. Ya que estamos con los finales de carrera, vamos a terminar poniendo el del eje Y, que lo teníamos ya aquí en la parte trasera. Final de carrera del eje Y conectado, y de paso he aprovechado también ya para acortar los cables. Bien, ahora que tenemos conectado por lo menos un motor y finales de carrera, y tenemos la corriente, lo que voy a hacer es cargarle el firmware. Esto no voy a enseñar cómo se hace, ya que tenéis ya vídeos en mi canal. Simplemente compartiré con vosotros el firmware final que carga la máquina, para ir testeando poco a poco que todo va funcionando. Ya he cargado el firmware, lo tengo aquí instalado, y en el lado izquierdo tengo ProInterface Print Room, que siempre que carguéis por primera vez el firmware en una electrónica hay que hacer una serie de comprobaciones. Primero, al conectarme con ProInterface, veis que nos da un error
de que la memoria de la EEPROM no es la adecuada. Mandar el comando primero M502 para cargar los valores por defecto del nuevo firmware, que veis que nos dice aquí, Default Settings Loaded, y después tenemos que mandar el comando M500, que lo que hace es grabar esos settings en la EEPROM. Si yo me desconecto y ahora me vuelvo a conectar, vais a ver que ese mensaje de que la EEPROM estaba mal desaparece y ahora me saca todos los settings que hemos configurado. Antes de empezar a mover y comprobar en qué dirección van los motores, debéis de mandar el comando M119 para ver el estado de los finales de carrera. Veis que en mi caso he tenido suerte y sale en Open. Si salía alguno triggered, tendríais que ir al firmware, a su lugar correspondiente, para invertir el final de carrera, simplemente cambiando true por false o viceversa. Pero no os quedéis solo con esto. Lo que hay que hacer ahora, antes de continuar, es he ido tocando con el dedo cada uno, activándolo y mandando el comando. Veis que han funcionado los tres perfectamente. Vamos a ir aquí al eje X y voy a avanzar de 10 en 10 y voy a ver lo que pasa. En principio 10 hacia la derecha. Fijaros, ¿qué está ocurriendo? Pues hemos deducido dos cosas. Primero, el conexionado del motor está bien como viene, no hay que buscar el orden de los cables, pero mando mover hacia la derecha y va hacia la izquierda, lo que significa que la conexión hay que darle la vuelta. Esto podéis hacerlo en el firmware o aquí es muy fácil hacerlo físicamente. Simplemente desconecto y vuelvo a conectar en el sentido correcto. Debéis de hacerlo siempre con la electrónica apagada. Aquí lo veis ahora, el azul ha quedado hacia abajo y el negro hacia arriba. Como ya tengo el motor de X, ahora el siguiente paso es el motor de Y. Vamos a conectarlo. De momento, como tampoco sabemos hacia qué sentido va a ir según el firmware, lo voy a conectar con el azul hacia arriba. Aquí está conectado, veis ahí en su driver Y. De momento no estoy regulando potencias, eso lo haré dentro de un rato. Programa de control conectado y en teoría Y más tendría que venir la plataforma hacia nosotros, es decir, hacia la derecha, y menos es siempre ir hacia el fondo, es decir, hacia el final de carrera. Pues a ver qué pasa. Y más. Y menos hacia atrás. De momento esta parte está perfecta. Puedo hacer un homing de X y luego uno de Y desde el programa de control. Vamos a verlo. Homing de X. Funcionando. Homing de Y. Funcionando perfectamente. Comprobar si el eje Z también se nos mueve. A ver si al darle para arriba sube. Ahí está subiendo. Y ahora al darle para abajo tiene que bajar. Ahí lo tenemos. Así que esta es la conexión buena, negro hacia arriba. Por lo que ahora sí hago del tirón Z e Y a cortar los cables. Era un poco dificultoso. Y ya que tenemos aquí en los laterales estos dos agujeros para atornillar, lo que vamos a hacer es unas piezas que amarren en este lateral. Así nos queda de esta manera en diagonal y también por la parte de abajo es un poquito más fácil meter mano para enchufar o desenchufar cables, que irán puestas en esta posición con estas tuercas que ya os hablé anteriormente de métrica 4 y tornillos de M4 por 10 que se pueden meter sin tener que desmontar. Voy a ponerlas y así la fuente ya me queda en su sitio. Bien, los cables ya están acortados, ya poco a poco voy teniendo todo el cableado y ahora lo que he hecho ha sido poner ya los cables de los tres extrusores, pero para probarlos vamos a hacer lo siguiente, y esto me vale también para enseñaros cómo hacer cuando un motor, su conexionado no corresponde con el que va la placa. Mirad, voy a soltar el motor del eje Z y voy a coger, por ejemplo, este cable de aquí, que veis que ya tengo preparado, simplemente cortado y empatado los cables para que me sea fácil cambiarlos. Entonces, en teoría,
El conector venía así, conectado en el eje Z. ¿Por qué aquí? Porque mirad, para hacer pruebas es mucho más cómodo, ya que si no, para poder probar los motores de los extrusores tendría que tener montado todo el cableado del extrusor, que todavía no lo tengo puesto. Habría que calentar a, por ejemplo, 200 grados, 190, porque si no, los motores no girarían. De esta manera, en el Z, enciendo la impresora, encendido, USB conectado y programa de control. Entonces, como tengo el extrusor en Z, hacer homing de Z. Vamos a probar qué pasa haciendo homing. Bien, he desconectado. ¿Qué es ese ruido? Vale, pues ese ruido que venía del motor del extrusor es simplemente que nuestra conexión, y la voy a desconectar para que lo veamos, no está correcta. Si yo analizo la conexión, tengo que saber que estos dos cables serían una bobina y estos otros dos serían otra, porque van 2 y 2. Bien, pues si el motor está bloqueado es porque la conexión de los motores está cruzada, es decir, uno de estos cables corresponde al motor contrario. Entonces lo que se suele hacer, la primera prueba para encontrar el orden correcto, es siempre intercambiar los dos del medio. Voy a cambiar rojo por verde. Lo que veis ahora aquí en imagen, vale, deciros que ahora lo voy a conectar y pueden pasar dos cosas: que funcione, entonces ya tenéis el orden para el resto de motores, o que no funcione pero ahora no haga ese ruido de bloqueo. Bien, pues cuando pasa eso, suele ser también que una de las dos bobinas está conectada al revés respecto a la otra. Entonces lo que se haría sería o bien negro y rojo intercambiar la posición de estos cables, o bien verde y azul, cualquiera de los dos. Es decir, ahora está verde, rojo, azul, azul, pues sería azul a verde y rojo a azul. Voy a conectarlo y vamos ahora, es el motor del medio, voy a hacer homing. Fijaros, ya no se oye ese ruido raro, y si miráis el culo del motor un poquito más cerca, lo vais a ver ahí un poco mejor. Bien, pues ahora que ya sabemos la posición, con este mini truco voy a repetir la operación en los demás extrusores y ya ordenar todo lo que viene de arriba por este lateral con una funda para enrollar cables. Así esta parte de la electrónica ya me queda terminada. Y aquí lo tenemos, cables ordenados. He utilizado de este tubo así corrugado para poder organizarlos y así ya aparece otra cosa. He aprovechado también para hacer lo mismo con los que venían de la fuente de alimentación, que son estos de aquí, y del motor del EGI y el final de carrera, y así, bueno, ya no parece toda esa marabunta de cables que caía a la electrónica. Me falta la parte del extrusor, pero tengo pendiente que me lleguen los dos ventiladores para el extrusor y uno Noctua también, todo para la electrónica. Así que como este vídeo ya se está alargando un poquito, lo vamos a dejar aquí y continuamos y finalizamos la electrónica en el siguiente, que ya muy poco nos queda. Así que por este ya nada más, me despido, un saludo a todos.